Ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro profesor, a Héctor Manrique. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosario. Bienvenido. Encantado de estar contigo y con los oyentes. Bienvenido a tu radio. Comenzamos, no me vengas con historias. ¿Y qué nuevo tema quieres tratar hoy? Hoy voy a acabar por fin ya con los reyes de la dinastía Borbón, que ya solo me queda un 13. Bueno, Juan Carlos I no lo voy a tratar, ¿vale? Vale. Alfonso XIII, que es un reinado muy interesante porque pasaron muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este rey lo fue desde el mismo día en que nació. Su padre murió en noviembre de 1885 y él nació en mayo de 1886, ya como rey de España. De hecho, el presidente del momento, se llamaba Práxedes Sagasta, paralizó la sucesión y la coronación de la hermana mayor de Alfonso, que era la que le correspondía, María de las Mercedes, porque la reina estaba embarazada, María Cristina, se llamaba la reina, y había que esperar. Y premio, salió niño, para alivio de toda la clase política española del momento. Cuando nació fue inmediatamente bautizado y proclamado rey de España, y la pobre María de las Mercedes pues se quedó de princesa de Asturias para toda su vida. Alfonso XIII fue rey casi 45 años, hasta la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Bueno, María de las Mercedes se quedó ahí en el banquillo. Anda que ha empezado fuerte la cosa, ¿no? Con Alfonso XIII. Sí. ¿Qué más nos puedes contar? Pues cuando nació al chiquillo completamente desnudo, recién nacido, lo pusieron en una bandeja de plata y lo enseñaron a los señores del gobierno para que vieran que efectivamente era un niño. Menos mal que nació en mayo, porque llega a nacer en enero y el chiquillo se nos va del resfriado. Del reino se tuvo que ocupar, pues evidentemente, su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, que actuó como regente hasta que el muchacho pues fue mayor de edad. Pero durante esos 15 años que pasaron hasta que fuera mayor de edad, hasta los 16, en España pasaron muchas cosas. Algunas buenas y otras bastante malas. Entre las buenas, pues ahora mismo no se me ocurre nada que decir entre las cosas buenas, porque más bien lo que hubieron fueron muchos problemas, pero muchos. ¿Qué tipo de problemas había en ese momento? Pues, por ejemplo, había problemas políticos, ya que el sistema que se habían inventado era de una corrupción absoluta. Lo que se habían inventado era un sistema de alternancia en el gobierno entre los dos partidos mayoritarios, que eran los conservadores, de Cánovas del Castillo, y los liberales, de Sagasta, ya desde tiempos de Alfonso XII, del padre de Alfonso XIII. Consistía en que cada vez que hubiera elecciones, los partidos se turnarían en la victoria, en el llamado turnismo. Consistía en que mediante amaños electorales, como por ejemplo el pucherazo, que consiste en meter votos del candidato que tiene que ganar en la urna, pero claro, de escondidas, o el lazarismo, mediante el cual votan los muertos, se hacen como que votan los muertos. Se sabía de antemano quién iba a ganar las elecciones. Por lo tanto, con estos amaños pues se conseguía un turno pacífico. Así todos contentos. Sí, todos contentos y todos con una cara más dura, ¿no? Sí. Esa es lo que habían planteado la clase política. Había otros partidos, como por ejemplo los partidos republicanos, los carlistas, los socialistas. El PSOE se había fundado en 1879, pero no les permitían llegar a las Cortes de Madrid. Nunca sacaban escaños. Otro problema, por ejemplo, fue la tensión social. En aquel momento la pobreza entre las clases más desfavorecidas era muy grande, lo que permitió a los movimientos obreros, como socialistas y anarquistas, los comunistas todavía no se habían creado, crecer entre los trabajadores de las fábricas y del campo. Los socialistas, sobre todo, en Madrid, Asturias y País Vasco, mientras que los anarquistas fueron muy importantes en Cataluña y aquí, en el campo andaluz. Esto acabaría siendo muy importante, sobre todo durante la República. El tercer problema fue el nacionalismo, que empezó a crecer mucho, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Galicia, que tenían aspiraciones entre autonomistas y poco a poco más independentistas. Y el último gran problema de ese momento fue la traca final que acabó con el siglo XIX, que fue la crisis del 98, ya que ese año, en 1898, pues como todo el mundo sabrá, se perdieron las últimas colonias españolas de ultramar, que fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en una guerra contra Estados Unidos. Eso fue un trauma nacional, tener que afrontar la realidad de que España no pintaba nada en el panorama internacional. Hacía tiempo que no pintaba, pero bueno, en ese momento ya fue certificado. Bueno, pues sí que había problemas en España en ese momento. Sí, y peor que se iban a poner las cosas, porque avanzamos. Ya estamos en 1902 y Alfonso ha cumplido 16 años y ya puede reinar de manera efectiva.
Los padres de la Constitución del 1876, que era la que estaba en vigor, Cánovas y Sagasta, habían preparado el rey para que fuera amigo de los militares. Los militares habían estado mangoneando en política todo el siglo XIX y ahora iban a cambiar las cosas, ya se iban a poner al rey pendiente de los generales, y así estos estarían contentos, ya que el estamento militar sería el ojito derecho del monarca y no se meterían en política. Al final veremos que eso tampoco resultó. ¿Y en esta época resultó mejor la historia o siguieron con...? Siguieron. Además se juntaron algunos nuevos. Uno en especial. Resulta que en 1906 hubo un problema en Marruecos entre el Kaiser alemán y Francia, por ver quién tenía más influencia en ese territorio. Y acabó el asunto con una conferencia que se celebró en Algeciras, donde se entregó a España la parte norte de Marruecos, el Rif, para que lo administrara. Y el resto, la mayor parte de Marruecos, todo el sur, quedó para Francia. Sin quererlo nos había tocado un trozo del pastel del colonialismo, pero se nos atragantó mucho. Se convirtió en una guerra enquistada donde irían a morir miles de jóvenes soldados españoles contra las tribus marroquíes, las kabilas que se llamaban. Y en 1909, por ejemplo, miles de soldados partieron de Madrid y Barcelona siendo reservistas, que no tenían experiencia militar, y murieron en un enfrentamiento con los rifeños en el llamado desastre del Barranco del Lobo, lo que provocó un levantamiento, por ejemplo, en Barcelona, que desencadenó la llamada Semana Trágica, en la que se incendiaron edificios, iglesias, conventos, murieron decenas de personas, manifestantes la mayoría, por disparos del ejército, la Guardia Civil, además de cientos de heridos, miles de arrestados, 5 fusilados que fueron ejecutados por promover la revuelta. Se pasó de una manifestación antibelicista a otra más bien anticlerical, y la represión fue muy considerable por parte del gobierno. Bueno, vaya tragedia. ¿Cómo sigue la historia? Pues todos estos disturbios habían nacido de descontento de las clases populares, que habían sido canalizados por los partidos y sindicatos socialistas y anarquistas. Estos últimos pasaron los anarquistas a la acción directa, con atentados terroristas, que ya los habían caracterizado durante el final del siglo XIX, en especial hacia los presidentes del gobierno. Asesinaron a Cánovas en 1897. Ahora le tocaba el turno al presidente Canalejas, que murió en 1912. Y ya llegaremos al último de ellos, que fue Eduardo Dato, que murió también a balazos por un grupo terrorista anarquista en 1921. Pues no continúa muy bien. No, hubo un periodo... sí, es cierto, un periodo de calma entre 1914 y 1917 con motivo de la Primera Guerra Mundial, de la que España no tomó partido, permaneció de neutral, lo que le permitió mejorar mucho su economía, ya que proveía de equipamientos y materiales a ambos bandos, sobre todo a Francia e Inglaterra. En este momento, el rey incluso promovió un movimiento humanitario a favor de los heridos y prisioneros de guerra, favoreciendo liberaciones de prisioneros, contacto de las familias con los prisioneros, incluso visitó campos de prisioneros para comprobar el estado en el que se encontraban. Trató de salvar incluso a la familia imperial rusa, pero no le dio tiempo y fueron fusilados por los bolcheviques. Pero volvamos a España. Sí, eso es. A España entonces la neutralidad le había ido bien. Sí, muy bien, la verdad. Sus fábricas, como digo, proveían los campos de batalla, pero surgió un problema. No había nada que importar, no se podía traer nada de fuera porque todo el mundo estaba en guerra y nadie nos vendía, porque todo lo que proveían los países se lo quedaban ellos para la guerra. Por lo que los precios aquí en España crecieron muchísimo de todos los productos. De una manera descontrolada se creó una inflación y los salarios no crecieron igual, lo que generó un descontento generalizado en 1917. En ese año hubo una enorme crisis en toda España. Empezó en enero. Los militares se quejaron de que no cobraban lo suficiente y de que los oficiales que luchaban en África ascendían mucho más rápido que los que estaban en la península. Luego, en febrero, los nacionalistas catalanes presionaron para hacer cumplir sus reivindicaciones, más autonomía, y promovieron una asamblea de parlamentarios que debería dar una nueva constitución a España y un nuevo sistema político, pero fracasaron en su empeño y esta asamblea de parlamentarios fue disuelta por la Guardia Civil. Y por último, en marzo, el movimiento obrero preparó una huelga general que pretendía preparar para agosto y que pretendía tener gran parte de apoyo de la sociedad, pero tampoco resultó y fue reprimida bastante dureza también por las fuerzas de seguridad del Estado. La crisis de este año había sido resuelta momentáneamente por parte del gobierno central. Profesor, ese momentáneamente no ha sonado nada bien.
dices bien, los gobiernos de concentración que sucedieron a esta crisis del 17 no pudieron prever lo que se les venía encima, o tal vez sí, pero no hicieron nada. Lo que sí pasó ese mismo año pues, fue, por ejemplo, la Revolución Rusa. Y ese ejemplo, el de la Revolución Rusa, sirvió a muchos grupos de obreros que intentaron imitarlo. Aquí en España también. Desde 1919 a 1921 en España se vivió el llamado trienio bolchevique, un tiempo en el que volvió a haber una conflictividad enorme, sobre todo donde los atentados de los anarquistas y los patronos hacia los patronos, hacia los políticos, hacia el ejército, eran respondidos por parte de estos grupos a través de paramilitares para atentar contra líderes sindicales. Y la policía, por ejemplo, aplicaba la ley de fugas de un modo indiscriminado, sobre todo contra estos líderes sindicales. Bueno, fueron momentos terribles por lo que cuentas, pero creo que sigue, ¿no? Sí, faltaba el evento más terrible. En 1921, en el RIF, el general Silvestre no se le ocurre mejor idea que llevar a sus 13.000 soldados desde Melilla, la mayoría reservistas, a por Abdelkrim. Abdelkrim era el líder de los rifeños, ¿vale? Y en el conocido como desastre de Anual, que es el lugar donde los emboscaron, fueron todos muertos. Fue la mayor derrota del ejército español en esa guerra. Fue un acontecimiento traumático, uno más en la historia de este reinado. Bueno, un reinado lleno de tensión y de momentos de mucha violencia. Sí, así es. Y como colofón a todo este periodo, en 1923, y dada la enorme tensión que se vivía, como dices, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado, con el visto bueno del rey Alfonso XIII. Tomó el poder y creó un llamado directorio militar. Suprimió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, prohibió sindicatos, prohibió partidos políticos, a los catalanes les prohibió hablar su idioma, les quitó su bandera y puso sus ojos en Marruecos para borrar la afrenta Anual. Y lo consiguió con el desembarco de Alhucemas, que fue el primero anfibio de la historia, y venció a los rifeños de Abdelkrim, que tuvo que huir al Marruecos francés y allí se entregó. Marruecos dejó de ser un problema para España a partir de ese momento. Tras Primo de Rivera creó el Directorio Civil, con ministros civiles, y fue bien recibido económicamente por el país, aprovechando los años buenos, los años 20, que fueron de crecimiento económico en general. Pero como digo, había prohibido sindicatos, había prohibido libertades personales de la gente. Esto acabó llevando un descontento primero de los intelectuales y luego de la población, cuando en 1929 el crack de la bolsa de Nueva York se llevó por delante también a la dictadura de Primo de Rivera, que dimitió en 1930 y murió en el exilio ese mismo año. La monarquía, que lo había apoyado, tan solo le pudo sobrevivir un año más, hasta 1931. Hasta el 14 de abril, concretamente, cuando tras unas elecciones municipales celebradas 2 días antes, el día 12, la victoria correspondió a los partidos republicanos en las ciudades, no en el campo. En el campo había ganado la monarquía, pero en las ciudades, donde no había pucherazos ni había lazarismo, ganó los republicanos. Y lo que provocó fue la salida de Alfonso XIII, que se tuvo que marchar al exilio. E inmediatamente, ese 14 de abril, se proclamó la Segunda República Española. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí el reinado de Alfonso XIII, en el que él como figura ha aparecido muy poco, pero sí nos hemos enterado de todo lo que sucedió en ese tiempo, ¿no?, de reinado. Exactamente. Hay que tener en cuenta que lo más importante del reinado de Alfonso XIII es que apoyó a la dictadura. El hecho de que la dictadura cayera provocó obligatoriamente la caída de la monarquía y el cambio hacia una república, que hay que decir que fue un cambio pacífico. No hubo ni guerras ni golpes de Estado, simplemente el rey se fue y se proclamó la república. Bueno, pues muchas gracias por traernos este nuevo capítulo de No me vengas con historia. La semana pasada te comenté si nos podías recomendar alguna lectura o documental. ¿Lo dejamos para la semana que viene o traes algo? Algo tengo, efectivamente, un momentito que lo tengo por aquí, al momento, porque es una película reciente, bastante reciente, de Luis Tosar, que es el actor, que se llama La sombra de la ley. Es una película, creo que se puede ver en una plataforma, esta de la N roja, por
por no dar publicidad. Vale. Y se puede ver que se llama La sombra de la ley y habla precisamente del trienio bolchevique en Barcelona. Es una película de acción, bueno, está bastante bien y te hace un poquito idea de cómo era la situación en la Barcelona de ese momento tan conflictivo que fue el del trienio bolchevique. Vale, pues nos quedamos con esa recomendación. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un saludo. Un saludo.